Hola, ¿qué tal a todos? Estamos iniciando este nuevo live, esperando a que se conecte nuestra invitada en el día de hoy. Día también futbolizado, por lo que estuve viendo, interesante el partido que se planteó frente a Francia, independiente que se haya perdido. Una buena experiencia, una buena experiencia. Así que yo creo que da para ilusionarse, completamente. Vamos a, vamos a esperar unos breves minutos a que se conecte nuestra invitada. Ahí ya está llegando, vamos a empezar el proceso. Bueno, como les decía, interesante lo que está sucediendo. Hola, ¿cómo estás, Felipe? Bien, Daniela, ¿cómo estás tú? Todo bien, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ti por aceptarla. Bueno, primero que todo, te damos la bienvenida. Vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Daniela Carrasco, académica, analista política, máster en comunicación y cientista política también, con la cual vamos a tocar varios temas de interés nacional. Ha estado bastante movida la agenda este último tiempo, tal vez un poco más de lo que nos gustaría, pero siempre es interesante y entretenido tener una mirada fresca de cómo se están dando las cosas en Chile, sobre todo para los que estamos fuera del país, que en realidad nos enteramos más que nada por la prensa. Es bueno tener tal vez un termómetro más en terreno. Eh, Complicado se ha dado la cosa política este último tiempo, después de lo que sucedió con la elección de la mesa del Senado. Y yo creo que en realidad lo que más nos sorprende, a algunos, tal vez no tanto desde una perspectiva más tradicional, es la postura que ha empezado a tomar el Partido Comunista en términos de nuevamente llamar a la movilización popular, como dicen ellos, generar una presión política en las calles para poder apoyar las reformas del gobierno. Y quiero rescatar un poco lo que dijo el día de hoy el presidente del Partido Comunista, hablando sobre la presión social, cito textual, que dice: es una mirada que tenemos los comunistas. Entonces, a lo largo del tiempo, cuando nosotros hacemos una retrospección, no solamente en Chile, sino que en varias partes del mundo, hay un tradicionalismo tan inherente a lo que significa ser comunista, no solamente en Chile, sino que a lo largo de la historia, que en realidad resulta curioso que todavía exista mucha gente, partiendo por el mismo presidente de la República, que diga que este es un partido profundamente democrático. Yo creo que eso va un poco en contra de la evidencia histórica. Así que, Daniela, ¿qué te parece a ti esta propuesta, que, dicho sea de paso, también fue apoyada por el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela? Ahí dan también para entender otra cosa, hacia dónde va una de las coaliciones de gobierno. Sí, bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación. También un saludo a todos los chicos que ya se están conectando. Y bueno, efectivamente, todos estos dichos que están llamando justamente a volver a las calles, como si fuese algo que los chilenos hoy deseasen y ahora consideran justamente como algo bueno, deseable, yo creo que eso no tiene justamente eco en la ciudadanía. Porque si bien quizás para el 18 de octubre una gran parte de la población asistió al menos en alguna ocasión, ¿cierto?, a las movilizaciones, principalmente movilizaciones de carácter ciudadano, ¿verdad?, que no se sentían convocados por todas estas expresiones de carácter insurreccional. Yo creo que hoy, ¿cierto?, o sea, en Chile, después de 5 años, el escenario ha cambiado. Y si bien justamente las autoridades de gobierno pueden estar convocando efectivamente a presionar en torno a la agenda a través de las movilizaciones, a través de la ciudadanía, a través de la calle, yo creo que efectivamente eso no va a ser posible porque el gobierno de Gabriel Boric ha sido deslegitimado, ¿verdad? No solamente por sus opositores o con quienes no, en el fondo, comulgan con sus ideas, sino también incluso por parte de su propio electorado. O sea, hemos visto últimas declaraciones de personajes de dicho sector, como por ejemplo Natalia Valdebenito, que podemos ubicarla justamente más en los sectores feministas, progresistas, cercanas al Frente Amplio, que incluso ya se llegó a desenmarcar del gobierno del presidente Boric. De igual modo lo encontramos justamente en otros dichos con respecto, por ejemplo, a propósito del pasado 8 de marzo, que la coordinadora feminista 8 de marzo, valga la redundancia, también se llevan a desembarcar de este gobierno a pesar de que se denominen que tienen justamente, tienen integrantes paritarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo veo es un intento de
tirar justamente el péndulo hacia la izquierda, porque claro, no son baladí, por ejemplo, los dichos de Winter, ¿cierto? Gonzalo Winter hace un par de semanas cuando decían, epa, parece que el gobierno se dio mucho y se ha olvidado justamente de la batalla cultural. Es curioso aquello, porque desde las derechas justamente se teorizaba algo similar, pero desde la vereda contraria, ¿cierto? Que se estaba abocando mucho a las políticas públicas, a la economía, a los datos duros, pero se había dejado justamente de lado este terreno. Yo creo que lo que podemos observar ante este escenario justamente la decadencia y la deslegitimación del proyecto Frente Amplista. O sea, se ven desesperados porque no solamente han sido trabados sus proyectos insignias en el mismo Congreso, ¿cierto? A través de, bueno, partiendo por el rechazo a la primera propuesta de constitución, sino también a las reformas tributarias que ahora están tratando de llamarla con otro nombre, ¿cierto? Este pacto fiscal, y también que ahí tienen en trabajo justamente su iniciativa de la reforma de pensiones. ¿Cierto? Entonces yo veo una especie de desesperación del gobierno de tratar de visibilizarse o incluso cuando están tratando de instalar imaginariamente, comunicacionalmente, en el fondo, imaginarios que de verdad no hacen eco o no afectan justamente a la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se vio que, cuando se cumplieron 2 años del gobierno del presidente Boric, se le veía justamente paseando en este tren, ¿cierto?, que conectaba Santiago con Chillán, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, claro, sabemos mucho bla, 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 pero poca administración, poca ejecución, y es un poco que observamos, en el fondo es una muy mala administración, o sea, no es eficaz ni eficiente. No, definitivamente. Daniela, yo te quiero poner en un contexto. Acá en Estados Unidos, normalmente cuando Ujú. se habla de América Latina hay una visión muy hegemónica, por decirlo así, en donde no se hace tanta diferencia dependiendo del tipo de país al cual nosotros nos referimos, o sea, en términos de sistema político, salvo la gente que efectivamente estudia mucho cuál es la realidad de América Latina. Para la mayoría de la gente acá en Estados Unidos, lo que sucede en México es básicamente lo mismo que pasa en Colombia, que pasa en Brasil, que pasa en Argentina. Me tomo también de una pregunta que nos hace, me han dicho un comentario que nos hace Edier Mendoza, que dice: Ujú. hola Daniel y Felipe, bendiciones desde aquí Colombia, Barranquilla, ciudad difícil para las ideas de la derecha, pero estamos en la lucha antes de la constituyente que propone Petro. Acá se estudia mucho qué es lo que está sucediendo con el movimiento de izquierda latinoamericano, y en Estados Unidos gran parte de los profesores identifican al gobierno de Gabriel Boric como un gobierno de centro izquierda, que básicamente no lo pueden catalogar de derecha porque cuando, o sea, perdón, de izquierda, perdón, no lo pueden catalogar de izquierda pura, porque cuando hacen la comparación de otro tipo de gobiernos de izquierda, haciendo el símil de lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua, Mm. o incluso que lo que pasó con AMLO en México, que es lo que está pasando con Petro en Colombia, aún así establecen de que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno de centro izquierda, y a mí siempre me llama mucho la atención el por qué, y principalmente, o el gran argumento que ellos me dan, es que Chile tiene una institucionalidad tan poderosa en términos de defensa de la democracia y de defensa del libre mercado, que incluso la izquierda chilena se ha derechizado. ¿Tú qué opinas sobre esa perspectiva? Bueno, yo creo, o en verdad yo percibo esa postura desde una perspectiva medianamente simplista. ¿Por qué? Porque yo creo que aquellas voces que entienden que el presidente Gabriel Boric no sería de izquierda, sino más bien un centro medio difuso, yo creo que no han comprendido que justamente las izquierdas han tomado distintas ramificaciones. Uh -huh. Creo que no están considerando, por ejemplo, todo cómo la escena postestructuralista, la deconstrucción, impactó profundamente, por ejemplo, a las izquierdas chilenas que lo vemos representado en el Frente Amplio. O sea, lo que tenemos en Chile es una izquierda muy parecida, casi similar, yo diría calcada, a la izquierda progresista que nosotros vemos en España, ¿cierto? Con Podemos Por y supuesto. justamente con la figura de Pablo Iglesias, Uh ¿verdad? O -huh. sea, no es esa izquierda clásica que respeta la institucionalidad o que puede ser incluso un partido de cuadros como se pueden ver, observar con el Partido Comunista, sino que más bien aquí nosotros vemos
otros paradigmas que si bien vienen de teorías del siglo pasado, de la década del 60, hoy en día en la realidad chilena, dentro del contexto latinoamericano, los vemos plasmados. ¿Y por qué sostengo esto? A propósito de uno de los comentarios, ¿cierto? Que dice C.RK73. A propósito de todo este debate que se volvió a instalar en la contingencia chilena con respecto a la sexualización de los niños, a propósito de el escándalo de Mm, una charla entre comillas, ¿cierto?, de educación sexual encargada por el Ministerio de Salud, no por el Ministerio de claro, Educación, en el cual hicieron en Arica. preguntas muy Sí. explícitas justamente a estos chicos de quinto básico en Arica. Esa diferencia, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que están abarcando otras ideas, otras narrativas que no van solo en, o sea, no construir, sino en modificar la estructura del sistema político, por ejemplo, que nos diría el marxismo clásico, ¿cierto? O sea, hay que instalar la dictadura del proletariado, o sea, Mm, si seguimos bajo la noción de la estructura, porque eventualmente se aboliría el Estado y, supuestamente, ¿cierto?, se aboliría la propiedad privada, no habrían clases sociales y todos seríamos iguales. Sin embargo, las izquierdas contemporáneas no están en esa parada. De hecho, ya lo vemos, por ejemplo, con las propuestas de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, en la década de los 80, cuando hacen este quiebre de la izquierda clásica que entendía que su sujeto político por excelencia era el proletariado, e ujú. instala que su nuevo sujeto político van a ser los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque abarca una multiplicidad de identidades, todas estas ideas identitarias, ¿cierto? No solamente va a ser el obrero el que se puede sentir convocado por esta narrativa de opresores versus oprimidos, sino que pueden ser movimientos ecologistas, movimientos feministas, movimientos raciales, movimientos de disidencias sexuales o de género, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos que el nivel de discurso que encontramos en esta izquierda progresista, ¿verdad? Que tiene toda esta base en la escena postestructuralista o la deconstrucción, es completamente distinta a esa izquierda más clásica. Porque además me gustaría agregar otro punto, Felipe. Incluso estos mismos autores, Laclau y Mouffe, ellos sostienen que que las izquierdas, la nueva izquierda, tiene que operar de manera distinta. Si esa primera izquierda, ¿cierto?, de, en el fondo un marxismo clásico, proponía la dictadura del proletariado y abolir el capital, Ujú. acaban de decir, epa, no hay que hacerlo. Tenemos que radicalizar la democracia. O sea, cambia la dictadura del proletariado versus mantener la democracia, pero radicalizarla. Aquí lo podemos entender a propósito de toda esta noción de una política horizontal, de las asambleas, movimientos sociales. Pero también sostiene que no hay que abolir el fondo del capital, sino que a través del libre mercado es mucho más fácil esparcir el discurso. Por ejemplo, a través del consumo de producciones audiovisuales como en plataformas como Ujú. Netflix. Claramente ahí se puede diseminar distintas ideas. Entonces, claro, quizás pueden hacer la diferencia de el presidente Gabriel Boric con, por ejemplo, Ernesto Che Guevara, que Ernesto Che Guevara andaba fusilando, por ejemplo, homosexuales y a todos quienes consideraba enemigos de la revolución. O sea, es explícito el uso de armas. Pero Gabriel Boric, claro, no está utilizando, ¿cierto? A pesar de que tú ha tenido numerosos coqueteos con la violencia, no ha implementado justamente una noción de violencia explícita contra sus opositores, sino que más bien, como busca, en el fondo, convencer o persuadir es a través de un discurso que muchas veces es imperceptible, se permea a través de la cultura, y claramente ese es otro paradigma de el quehacer político. Entonces yo haría ese hincapié justamente a estos académicos, estudiosos, opinólogos norteamericanos en que también entiendan justamente la profundidad y la complejidad de los distintos discursos de las izquierdas a nivel global, pero también dentro de mismo Latinoamérica. No completamente. Ahora, bajo esa perspectiva, nosotros podríamos identificar actualmente que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno que fracasó. Fracasó el 4 de septiembre porque tanto su discurso como su proyecto terminaron en esa fecha, al no poder implementar todos los cambios estructurales que pensaban hacer a través de las reformas de la Constitución, básicamente. Cosa que explicitó el diputado Ibáñez cuando dijo que ellos tenían un montón de cuadros y de gente muy preparada, pero no para administrar este tipo de Estado, o sea, un tipo de Estado neoliberal, como lo dice. No hace mucho tiempo en Chile, de hecho creo que estuvo la semana pasada, estuvo Susan Neiman para dar una charla acerca de su libro que era La izquierda no es woke, criticando fundamentalmente que, como bien tú dices, antiguamente los discursos de la izquierda tenían una lógica mucho más universalizadora, que por lo tanto buscaban
una estructura común que pudiera reemplazar el modelo capitalista de manera sistemática, pero como un todo. Y actualmente la izquierda woke es un archipiélago, es un conjunto de islas con distintos tipos de demandas que muchas veces, algunas son contradictorias con otras. Una situación que dicho sea de paso, ya empezaba a criticar, me acuerdo, un profesor de la Chile a principios de 1990, el profesor Martín Oppenheim, que hablaba de que una de las grandes paradojas del capitalismo, con el contexto que recién había caído la Unión Soviética, que la nueva izquierda había quedado totalmente descoordinada y que por lo tanto iban a empezar a surgir pequeños movimientos identitarios sin la capacidad de poder generar un discurso común, un discurso hegemónico. Entonces, dentro de todo y dentro de la pregunta mucho más profunda que te quiero hacer, ¿tú crees que alguna vez, en términos reales, esta izquierda woke, la izquierda, la nueva izquierda, como le dicen algunos, tenga la posibilidad de tener un discurso único o constantemente va a chocar contra la realidad de ser un montón de islas, un montón de discursos que son contradictorios y que por lo tanto jamás van a poder construir una visión común de país ni de sociedad? Yo creo que no va a ser posible para estas izquierdas conocidas como woke, porque también postmodernos también se conoce, ¿cierto? La nueva izquierda, postestructuralista, deconstruccionista, o sea, desde ya cuando ya tratamos de referirnos a ellas, encontramos numerosas nomenclaturas, ¿verdad? O sea, Exactamente. eso yo creo que ya nos da una pista hacia cómo podemos analizar o qué bajada le podemos dar. Sin embargo, si nos fijamos justamente cuáles son sus influjos teóricos, podemos constatar que como se pone como en mayor relevancia las subjetividades, podemos advertir que no van a apuntar a un horizonte común. Porque, claro, o sea, yo lo veo, por ejemplo, dentro del mismo debate feminista. Hay feministas que sostienen, incluso hay feministas radicales que sostienen que su sujeto político por excelencia es la mujer. Pero ¿qué pasa cuando abrimos los feminismos, esa misma teorización hacia una noción mucho más post-identitaria, donde se genera este desplazamiento o el borrado de la categoría mujer, porque surgen múltiples identidades que también estarían, supuestamente este diagnóstico, en una situación de opresión, ¿cierto? Y que se releva, o sea, al momento de hacer este borrado de categoría mujer, se releva la nomenclatura de cuerpos o cuerpas. Entonces, con todo este discurso difuso, si no hay en el fondo no hay un lenguaje, una gramática común, ¿cómo pueden construir justamente objetivos? Yo creo que por eso, y principalmente por qué observamos dentro del Frente Amplismo, no solamente el chileno, sino por ejemplo también el que se ha dado en España, en el fondo, pues, porque, a ver, vuelvo a replantear la idea. ¿Por qué las ideas progresistas que vemos plasmadas justamente en el Frente Amplismo han tenido mucho fracaso? Es porque yo creo que justamente apuntan a estas multiplicidades de lecturas y diagnósticos y no se suelen poner de acuerdo entre ellos. Eso lo primero, ¿verdad? Por otro lado, justamente pueden instalar un discurso que a ratos y por harto tiempo yo creo que se ha instalado como muy seductor, sobre todo para los chiquillos más jóvenes, ¿cierto? Los chiquillos que están en la media, los chiquillos que están en la universidad. Sin embargo, estos discursos, por muy alentadores, que apelan a las emociones, a los malestares, pueden hacer eco. En algún momento una persona puede sentirse convocada por una demanda cuando esa persona, por ejemplo, un chiquillo que está saliendo de la universidad, le toca enfrentar la vida real, hacerse cargo de su futuro, cuando empieza a trabajar, cuando empieza a entender lo que implica, por ejemplo, pagar las cuentas de la casa, ¿cierto? Aquí yo creo que hay un choque de realidad. Si bien muchas veces se decía desde las derechas que el dato mataba el relato, nos dimos cuenta a propósito del 18 de octubre que parece que eso no es tan así, que un relato muy atractivo sí puede calar en la mente de, no sé, de gente joven, ¿cierto? O que no está muy formado, no tiene mucho interés en estas cosas de la política, pero lamentablemente la política nos convoca a todos, ¿cierto? Mm. Nos guste o no nos guste. Sin embargo, yo creo que hay, o estamos nuevamente enfrentándonos, y no sé si lo compartes tú, Felipe, yo veo a estas generaciones más jóvenes como que están chocando nuevamente con la realidad. Mucho discurso, han visto incluso la misma cultura de la cancelación. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en muchachos que no suelen o no tienen, no sé si decir la valentía, pero prefieren quedarse en silencio, por ejemplo, cuando se habla sobre el debate del aborto. ¿Por qué? En el fondo piensa que los van a funar, que los van a cancelar, que no quieren ser marginados socialmente, que es un tema solo de mujeres, ¿verdad?
Entonces nosotros podemos observar que finalmente, claro, estas izquierdas se pueden instalar con distintos discursos atractivos, sexy, que le hacen justamente sentido a un chiquillo. Pero el choque de realidad yo creo que es mucho más fuerte, ¿verdad? Pero yo creo que claramente no apuntan, como tú mencionabas, y a propósito de Susan Neiman, ¿cierto? Que claramente al no ser universales, no apuntan el mismo propósito, de por sí solas no tienen un buen piso. Por supuesto. Mira, voy a contestar un poquito acá. Joaquín Rodríguez nos pregunta si podemos repetir el nombre del profesor chileno que sostuvo eso. Es el profesor Martín Hoppenheim. Tengo entendido que sigue trabajando en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. De todas maneras, este live va a quedar posteado y pegado dentro de nuestro perfil para que después puedan revisarlo, no hay ningún problema. O si nos quieren después mandar un mensaje y mandamos la información sin ningún atado. Daniela, te quiero hacer una consulta un poco más caliente, por decirlo así, sobre todo para la gente que está, o sea, que somos mucho más afines a las ideas de la derecha y de la centro derecha. ¿Qué opinas tú de la postura de Daniel Mansuy de que a la derecha chilena le falta profundidad intelectual? Que, o sea, básicamente que lee poco y que está muy poco preparada en términos de diagnósticos políticos, en términos de diagnóstico sociológico, antropológico, y que se queda con un discurso, entre comillas, relativamente facilista con los Excel y con los números. ¿Qué opinas tú sobre eso? A ver, voy a partir con la parte al final con respecto a los Excel y a los números. Yo creo que son muy necesarios. Así podemos apuntar hacia la eficacia, la eficiencia, por ejemplo, de la administración pública chilena. O sea, lo vemos hoy en día que lamentablemente nuestras actuales autoridades no se manejan y no son expertos en esa temática y son mucho discurso, pero en temas de gestión, capacidad nula. ¿Cierto? Es relevante. Pero efectivamente yo comparto este diagnóstico de Mansuy que lamentablemente a las derechas les falta rigurosidad intelectual. Eso sí, aquí me gustaría hacer varias distinciones. ¿Por qué? Porque el rol del intelectual no es el mismo que, en el fondo, el rol, por ejemplo, del difusor de ideas, del comunicador, del político que vemos, por ejemplo, en el Congreso, ¿verdad? O sea, entendemos que son distintos roles. Sin embargo, uno se puede percatar a propósito de todo este debate de las fake news, que podemos encontrar tanto de derechas como de izquierdas, ¿verdad? Que lamentablemente a mi juicio sí falta rigurosidad intelectual. Y esto lo podemos observar cuando, y aquí enfocándonos dentro de las derechas, muchas veces hablan desde eslóganes, desde cuando muchas veces se pide, por ejemplo, en seminarios, en charlas, que se hable en un lenguaje sencillo porque no hay que subir el nivel del debate. ¿Cierto? O cuando muchas Exacto. veces, a mí me ha pasado, aquí lo digo desde una perspectiva más personal, a veces escribo un poco críptica, ¿cierto? Un poco me las doy de filósofa, siendo que no lo soy, pero quizás yo debía estudiar filosofía. Pero claro, me dicen como, epa, no te entendemos. O sea, yo creo que al debate público le falta aumentar la calidad, exigirnos, ¿verdad? Y yo creo que nuestros políticos, nuestros representantes dentro de la centro derecha o de las derechas en general, sí les falta mayor rigurosidad. Yo entiendo que efectivamente el día a día, o sea, no te deja tiempo para nada. O sea, lo puedo entender. Pero para eso uno tiene que estar, o sea, bien capacitado, ¿cierto? Para que cuando llegue el momento de liderar, no sé, algún sector político, algún cuerpo intermedio, lo que sea, ¿cierto? Como líder de cualquier espacio, en el fondo ya esté justamente con esos elementos y claramente no olvidar que la formación nunca termina. Entonces, lamentablemente sí, yo comparto eso, también lo he visto dentro de las derechas que muchas veces sus discursos, sus análisis son muy simplistas. Me da pena, ¿cierto? O sea, sintiéndome identificado dentro del sector de las derechas, a veces me ha costado justamente encontrar personas que puedan tener un debate puede ser para mí un debate cotidiano, pero un debate intelectual más profundo que a mí me exija. Diga, Eva, voy a estudiar esto porque la próxima vez quiero llegar muy bien preparada para debatirlo, ¿cierto? Entonces, lamentablemente sí, veo que eso nos falta, pero o quizás no solamente que eso nos falta, quizás las figuras visibilizadas les falta aquello. Porque de igual manera hay muchos personajes, pero están escondidos, por ejemplo, en las universidades, en la academia, o son de perfiles más bajos. Y claro, lo puedo entender. La academia también es cómoda, pero sí, yo creo que al menos las figuras que resaltan dentro de la derecha sí le falta rigurosidad intelectual. No sé qué opinas tú, Felipe. Sí, yo me di cuenta, es muy importante no solamente leer lo que a uno le gusta, sino que también leer
por decirlo así, desde la vereda del frente. A mí me pasa que, bueno, yo estoy acá en la John Glenn College sobre políticas públicas, que básicamente fue un choque violento de realidad en darme cuenta que la forma en la cual se formulan, se implementan, si se desarrollan las políticas públicas en los países más desarrollados. Nosotros en Chile tenemos por lo menos una brecha de unos 10, 15 años en términos no solamente teóricos, sino que también prácticos. Aquí se establecen metodologías que yo creo que en Chile ni siquiera sabe que existen para poder mejorar, para poder implementar claramente. Pero también dentro de los desafíos que tomé acá en Ohio State, empecé a estudiar un máster en estudios latinoamericanos, aprovechando que la universidad también me da la posibilidad. Y la mayoría de mis profesores acá claramente son de izquierda, los que son de Estados Unidos son menos de izquierda que los que son efectivamente del resto del continente latinoamericano. Pero he leído tanto material en términos de la crítica a la estructura del capital, a la estructura del neoliberalismo, a la estructura del neocolonialismo, a la percepción que tiene la izquierda sobre la globalización, términos como posmodernidad y todos esos elementos, que en realidad es una amplitud tan grande de conceptos que me permite estructurar mejor mis argumentos en contra de esto. Y me he dado cuenta en la medida de que he podido ir teniendo estas conversaciones que mucha gente los desconoce. Mucha gente me dice, ¿dónde sacaste eso? Y yo digo, mira, lo dijo tal autor, por ejemplo, David Harvey en 1989, ya estaba hablando sobre las estructuras neoclásicas, neocolonialistas, que básicamente también daba la figura de lo que está sucediendo a nivel internacional entre este quiebre de Francia con las colonias o las antiguas colonias que tenía en África y cómo han caído bajo la influencia de los iraníes, de los chinos. Y en realidad mucha gente dice, es demasiado, me da flojera, no logro hacerlo, y es complicado poder simplificar un discurso tan complejo para poder dar argumentos sólidos, pero cuando se puede, pero es un trabajo complejo, porque hay mucha metodología y hay mucho concepto que uno tiene que empezar a familiarizarse. En la medida de que uno te familiarizas con los conceptos y con el lenguaje, puedes encontrar los argumentos. Y yo encuentro que efectivamente en eso la izquierda tiene mucho más, tiene por lo menos unos 15 años más que la derecha en términos de desarrollo de conceptos. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tienen ellos? Y yo creo que ha sido la gran derivada que han tenido después del año 2006. El año 2006 en América Latina estaba en auge este nuevo proyecto bolivariano que era la encarnación de esta nueva izquierda, que por lo tanto era posible llevar a la revolución sin ser revolución, o sea, básicamente replicar lo que había pasado en Cuba a través de una vía democrática. Nosotros sabemos ya el día de hoy básicamente que Maduro está haciendo lo mismo que hace Putin, o sea, elegir con el dedo cuáles son las personas que permite que se inscriban para poder competir con él. Por lo tanto, hace mucho tiempo atrás que Venezuela dejó de ser un referente político, de hecho se está transformando en una fuente de problemas no solamente para Chile, sino que para casi todos los países de la región, incluyendo Estados Unidos. Hace un mes atrás un profesor me preguntaba, Felipe, ¿tú sabes algo sobre el Tren de Aragua? Y yo dije, lamentablemente, profesor, lo sé. Tal vez hace un año atrás no hubiese sabido. Pero hay, por ejemplo, un brazo del Tren de Aragua que está trabajando actualmente en Nueva York, y esa cuestión ha sido súper compleja para las fuerzas policiales en Estados, sobre todo demócratas, que no están acostumbrados a un alto nivel represivo, como dicen ellos, porque no están acostumbrados a este tipo de violencia. Nos pasó también a nosotros mucho en Chile. ¿Por qué crees tú, haciendo todo este contexto, por qué crees tú que a la izquierda chilena le ha costado tanto condenar y hacer lo que hizo, por ejemplo, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y decir que Venezuela es una dictadura? ¿Tú crees que todavía están enamorados del modelo bolivariano? A ver, con respecto a las actuales autoridades de gobierno, pensando, por ejemplo, en el presidente Gabriel Boric, yo no es que lo creo, yo en verdad lo sé, porque he hecho mucha investigación con respecto a conflictividad política en Chile, que tiene justamente una erótica relación con la violencia. Y eso no se puede negar. Es decir, desde su época de diputado, ¿cierto? Cuando llamó a la desobediencia civil, ¿cierto? Cuando se enfrentó con militares, cuando en la época de diputados, no sé si te acuerdas, ¿cierto? Que fue una gira, no me acuerdo en qué parte, yendo a pensar en Medio Oriente, pero hizo una escala en Francia, y esa escala en Francia en esa hora aprovechó de juntarse con Palma Salamanca, uno de los asesinos materiales del ex senador Jaime Guzmán, que a propósito, el próximo lunes, ¿cierto?, se cumplen ya 32 años de su asesinato. O
O sea, y no es, ni siquiera lo informa supuestamente a su partido, tampoco lo informa, ¿cierto?, a la Cámara, y por eso justamente en el fondo como castigo le van a quitar parte de su dieta parlamentaria. Y es así, o sea, también cuando está posando con la polera que muestra el rostro de Jaime Guzmán baleado, sonriendo, ¿verdad? O sea, hay una erótica relación con la violencia, es una relación estrecha. Entienden a la violencia como una praxis política válida, ¿cierto? O sea, la entienden tanto como medio y como fin. Entonces, esa es parte de la esencia, o sea, de todo esto lo que nosotros hemos denominado como el octubrismo Ujú. o los ánimos refundacionales, ¿verdad? O sea, Exacto. es así. Y por otro lado, claro, entendiendo que quieren subvertir toda la institucionalidad chilena, que, claro, porque ha sido robusta gracias a nuestra institucionalidad, o sea, no se ha desmoronado tan rápido, pero está muy frágil hoy en día, ¿cierto? Pero justamente quieren avanzar hacia lo que se observa justamente en Venezuela, porque recordemos que la primera propuesta de constitución se buscaba justamente que el Congreso fuera unicameral. O sea, lo mismo que estaba pasando en Venezuela, pero también están tomando el proyecto allendista, porque si nosotros nos vamos al programa gubernamental de la Unidad Popular, también se estaba prometiendo una nueva constitución y que en esa nueva constitución también concebía justamente la creación de un Congreso unicameral. Entonces estas cosas no son baladí, ¿verdad? No es como que, uy, se nos ocurrió innovar. Nosotros sabemos que las izquierdas, y sobre todo las comunistas, ¿cierto?, tienen este principio de internacionalismo, o sea, todas van cuadraditas, actuando y avanzando según sus coyunturas políticas hacia los mismos objetivos. Entonces, claro, muchos discursos están enfocando en que no, estos son tratados democráticos, qué sé yo, pero todos les disfrazan, pero sin embargo, lo que quieren instalar o los horizontes que buscan claramente es, en el fondo, desestabilizar todo el sistema político, porque en el fondo, claro, yo les comentaba al inicio que el capitalismo, ¿cierto?, o el libre mercado finalmente sirve para diseminar todas las ideas. O sea, nosotros los vemos, por ejemplo, en el mes de junio, cuando se celebra el mes del orgullo, vemos justamente que todas las marcas cambian sus logos a las banderitas, ¿cierto?, LGTBQ+, ¿cierto? Y yo no sé Exacto. si efectivamente estén de acuerdo o no, pero se suman, les es servil, ¿cierto? Porque en el fondo tienen más visibilidad, etcétera, los ponen en todas estas marchas, qué sé yo. Entonces, claro, o sea, yo veo efectivamente que las izquierdas justamente quieren eso, o sea, los dichos hace varios años atrás de la retroexcavadora, El ¿cierto? senador Quintana, exactamente. Sí, sí, entonces no me cabe duda. Perfecto. Oye, ahí Ángela Araya nos pregunta una cosa bien candente también. ¿Quién se perfila de líder en la derecha con características transversales? ¿Se Uh, puede hablar de transversalidad en la derecha? o sea, ¿hay algo universal a las derechas o algo que una a las derechas hoy? Sí, pregunta difícil. Es compleja, porque en Mm, realidad existe una, yo me atrevería a decir que existe una derecha, comillas, histórica tradicional, mucho más vinculado a ciertas familias, a cierto raigambre más a la tierra, como se conoce, terrateniente y cosas por el estilo, y que claramente tienen sus características en algunas regiones particulares en Chile, lo que es el Maule, Ñuble, hasta cierta perspectiva los sectores más históricos de Concepción, Valdivia hasta cierta perspectiva. Existe una derecha práctica mucho más economicista, por decirlo así, que surge después del boom de los 80 y que se consolida mucho más con todos los procesos que desarrolla la concertación de apertura de los mercados y que por lo tanto hay una élite económica que desde mi perspectiva está mucho más vinculada al piñerismo actualmente, porque tiene esta lógica, esta unión más práctica entre lo que es la parte económica también con la parte semi-intelectual a través de centros de estudio, a través de claro. algunas universidades, básicamente. Eh, pero la gran pregunta es efectivamente qué es lo que puede generar en común todos estos proyectos más allá de la vocación del poder. O sea, nosotros recordemos que la primera vez que llega la derecha, después de muchos años con Piñera 1, en realidad Piñera llega con dos partidos políticos, bien configurados, con tradiciones potentísimas como era la UDI y Renovación Nacional en su momento, y actualmente tenemos la posibilidad de tener dos candidatos de derecha nuevamente. Eh, no sé si tú suscribes también la tesis de Pepe Out, de que existe la posibilidad real de que exista una segunda vuelta germano-alemana, básicamente entre Evelyn Matei y José Antonio Caz. Pero eso te da cuenta efectivamente de que ha cambiado mucho el panorama político en un periodo muy corto de años, que también tiene que ver con
las reformas que se hicieron durante el gobierno de Bachelet, que permite la proliferación de varios partidos, que se puedan desarrollar varios cacicazgos, o sea, uno puede construir un partido en base a un diputado, y eso también genera un mecanismo para poder generar y desarrollar elementos comunes que es mucho más complejo. O sea, básicamente el expresidente Piñera, antes de su fallecimiento, estaba trabajando para tratar de encontrar un elemento común desde demócratas hasta el Partido Republicano, y no era una tarea sencilla bajo ninguna circunstancia. Entonces, cada cual está cuidando su estanco, cada cual está cuidándose para la siguiente parlamentaria, para la siguiente distrital, pero la pregunta de fondo es la estructura, o sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos por transversalidad en la derecha? Que estemos todos de acuerdo con un modelo de libre mercado y capital y un modelo democrático, y eso que tiene de distinto, por ejemplo, a un Ricardo Lagos o a un Eduardo Frei. Claro. Sí, no, es muy complejo porque, a ver, yo creo que por lo menos hasta antes del 18 de octubre o aquel año, uno podría entender que las derechas, hablemos desde Evópoli hasta la UDI, se suponía que todos estaban de acuerdo al menos con que el Estado iba a tener un rol subsidiario. Pero desde esa fecha hasta el momento, como que justamente se ha diluido bastante. O sea, todo el debate, ¿cierto? O el escenario que abrió justamente los 13 bordes constitucionales para la segunda propuesta de constitución con la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, o sea, generó un revuelo tremendo dentro de las derechas. Y yo lo vi en todos los partidos. En Evópolis no lo sé bien, pero desde RN hasta Republicano, yo vi, o sea, mis propios bases, propios militantes, estaban discutiendo cuáles decían que efectivamente podría tener puntos de encuentro con la subsidiariedad y otros que decían que absolutamente no, ¿verdad? Entonces, si ya ni siquiera estamos de acuerdo con cuál sería la visión que tenemos de Estado, por consecuencia la noción de persona y sociedad, claramente vemos a las derechas muy atomizadas, ¿cierto? O sea, es complejo. O sea, ¿hay algún influjo filosófico que alimente a todas en un mismo sentido a pesar de sus distintas gradualidades? No lo sé. O sea, vemos, por ejemplo, derechas más liberales que están de acuerdo con el aborto, ¿verdad? Otras que se denominan 100% pro vida. O sea, incluso hasta cosas tan esenciales de carácter antropológico no están de acuerdo. Entonces, claro, yo veo, y yo creo que en esta línea se debería, en el fondo, actuar, es que efectivamente se aglutinen con objetivos comunes para tratar de sacar la mayor cantidad, bueno, ahora se vienen las municipales, ¿cierto? Gobernadores, etcétera, pero claro, la pelea grande es el próximo año con diputados, senadores, porque recordemos que las leyes se pueden, no solamente se generan leyes, también se pueden derogar o se pueden modificar en el Congreso, y claramente la presidencia, que es la más simbólica, ¿cierto? Pero una vez que, si efectivamente llegase a ocurrir un escenario similar al que tuvo el Consejo Constitucional, que efectivamente ya republicanos, en el fondo la derecha más dura, ¿cierto? Como suele entender la mayoría de los chilenos, se instaló como ganadora, y si efectivamente llegase a se replicara un escenario similar, en que las derechas, en sus diferencias, se instalaran como mayoría, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Por ejemplo, ante el aborto, no sé. Algunas derechas van a decir, epa, que aquí tiene que primar el derecho a la vida. Otros decir, no. Dijimos en tres causales. Incluso yo, a mí no me sorprendería que hay algunas derechas que digan, no, avancemos incluso al aborto libre. Entonces, Y eso, es complejo, ¿cierto? O sí, sea, dentro de las derechas. Mm. es un elemento demasiado variopinto. Mira, acá Crisler nos indica que igual sería un error seguir haciendo pactos electorales. De hecho, está claro que a la medida que alguien logre condensar el descontento no va a necesitar buscar acuerdo, pues se van a sumar o perderse. Yo creo que el gran peligro de esto es que le abres la puerta al autoritarismo. O sea, básicamente a un líder muy caudillista, independiente que nos guste, porque puede surgir del sector, puede surgir desde la derecha un líder muy poderoso, muy carismático, que puede aglutinar el descontento popular bajo ciertas perspectivas, pero eso claramente significa que existe un peligro latente de pasar a llevar el régimen democrático, y uno dentro de la coherencia política que debe tener no puedes estar de acuerdo con alguien que
va a saltar las reglas del juego, independiente que sea para defender tus propias ideas. Se supone que son parte de los elementos mínimos y lo que nos ha diferenciado de manera consistente en el tiempo de todo el proyecto de izquierda. Las izquierdas en el mundo durante los años 60, 70 siempre vieron a la democracia como un instrumento de dominación de la élite, nunca lo vieron como un instrumento válido. Lo tuvieron que validar en América Latina durante los años 80, pero apenas tuvieron la posibilidad de romperla y degradarla en los 90 y en el 2000 a través de varios proyectos. Recordemos lo que hizo Correa en Ecuador, lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Ya hemos hablado bastante sobre lo que pasa en Venezuela. O sea, no tienen ningún problema con romper la lógica democrática. Y eso claramente genera un problema, porque es básicamente ganar por default, e independiente de que a nosotros nos guste, sencillamente no está bien. Ahora, cuando hay vocación de mayoría, normalmente dentro de estos elementos que son fundamentales, o sea, que es el alma de cada una de las derechas que existen, tiene que haber la posibilidad de desarrollar ciertos mínimos comunes. Y en esos mínimos comunes también debe existir un respeto. Y ese respeto es, en el peor de los casos, si es que no existe un acuerdo sobre un tema en particular, sencillamente el dejar ese tema en status quo. Sin ir más lejos, el tema del aborto, tal vez, como dices tú, hay un sector de la derecha incluso que quiere llegar al aborto libre, hay un sector de la derecha que quiere eliminar las tres causales, y tal vez la mejor solución, a pesar de que va en contra de lo que muchas personas creen, es sencillamente dejar como están las cosas actualmente con tres causales, un poco mentirosas, dicha sea de paso, pero que existen. O sea, para poder conseguir esos equilibrios hay que ceder bastante, incluso dentro del mismo sector. Entonces, hay un desafío grande con eso, porque la idea es no solamente es llegar al Estado a administrar, sino que tú también tienes que llegar con un proyecto político y, sin lugar a dudas, con una agenda de valores, que son lo que te identifica y te diferencia del resto de las ofertas democráticas que hay. Si tú no tienes eso, difícil, muy, 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 muy difícil. Oye, Daniela, te quiero llevar un poquito más ahora al tema de la actualidad. Ya ha sido bastante complejo lo que ha sucedido con el caso de Hermosilla, pero no me quiero detener en el caso de Hermosilla. Quiero detenerme en un problema sistemático que tenemos nosotros en América Latina, que es la corrupción. Mientras se supone que mientras más fuertes son las instituciones, menos posibilidades hay de que existan actos de corrupción, independiente que se hagan al alero del Estado o en paralelo del Estado, que son dos formas de poder generar corrupción en sí misma. Pero parece que nosotros nos estamos empezando a acercar peligrosamente a las viejas prácticas que tienen varios países vecinos nuestros. Pero por lo menos, una cosa que yo todavía rescato, existe esa indignidad popular, por decirlo así, ese malestar de que esto se esté dando. Ya no lo estamos naturalizando, independiente de lo que haya pasado con el director de la Policía de Investigaciones, etcétera. Todavía tenemos esa posibilidad. O sea, de hecho, recordemos que la inmensa mayoría de la ley de probidad, la ley de compras públicas, se dieron después de un gran escándalo institucional que fue con el MOB Gate y el MOB Cias en su momento, recordando ahí también cómo la derecha, liderada en aquel momento por Pablo Longueira, le dio la mano al presidente Lago para poder salir de esa crisis, cosa que se extraña, la gran política de los acuerdos, aunque hay gente que no le gusta. Pero ¿qué opinas tú con respecto a la corrupción como fenómeno? ¿Por qué es tan regular en América Latina y por qué nosotros en Chile de a poco estamos cayendo en estas prácticas? O tal vez siempre fue así y a través de la tecnología ya nos estamos dando cuenta. Es complejo, porque claro, Chile siempre se sintió como que era un país atípico dentro de nuestro vecindario latinoamericano, ¿verdad? Solíamos destacar dentro de los distintos índices, por ejemplo, de libertad económica, dentro de Estado de Derecho, ¿cierto? Justamente dentro de los índices de corrupción teníamos, o sea, claro, habían casos de corrupción, pero muchas veces se tildaban de aislados, ¿verdad? Y por eso justamente destacábamos dentro de la región dando un buen ejemplo. Incluso cuando se comienza a avanzar sobre la agenda de transparencia y probidad en nuestro país, yo me acuerdo que revisé un documento que en el fondo rescataba el discurso del expresidente Elwin con respecto a que él decía algo similar como es necesario avanzar hacia una agenda de probidad, de transparencia, a pesar que nuestro país, la verdad, no padece de aquello. Algo similar, estoy muy parafraseando. ¿Ya? Entonces, claro, y eso fue como más o menos como el año 96.
que fue un discurso que dio para la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, wow, si nos vemos cómo ha cambiado el país desde los 90 hasta el presente, claramente no somos ese país que respeta la institucionalidad, que respeta no solamente la institucionalidad de per se, o sea, los mismos políticos que hemos visto que no han respetado la misma constitución, ¿cierto? O sea, la han pasado a llevar 1 millón de eso. Entonces, claro, vemos que justamente la ética pública se ha lamentablemente degradado. Y aquí lo podemos entender desde distintas acciones o posiciones. Por ejemplo, el hecho de que se fomentara la evasión del transporte público. Claro. Eso claramente es una demostración o una expresión de cómo, en el fondo, la ética pública está en tensión. Mientras, por lo general, siempre se ha entendido que es, o sea, que lo bueno, lo entendido como sentido común, es pagar, ¿cierto?, el pasaje del transporte público. De repente llega otro grupo y tensa esa noción y dice, Eva, aquí vamos a considerar como algo bueno, deseable, la evasión. Vemos un choque de ética. O sea, hay dos posiciones de ética que están en contraste. Eso es lo que yo observo. O el típico ejemplo de colarse la fila, no sé, en un trámite en el banco, ¿verdad? O el típico, como el término chileno, de hacerse el pillo. Exacto. Esas son demostraciones cotidianas. Pero si lo llevamos justamente a las expresiones dentro de la institucionalidad, ¿cierto? De nuestras autoridades, de los funcionarios públicos, no nos debería extrañar si justamente para el 18 de octubre nadie estaba condenando la evasión del transporte público, nadie estaba condenando el rayado, ¿cierto?, de las calles, de la obstrucción de la viabilidad, en el fondo la destrucción de propiedad pública y privada. O sea, cuando ya vemos que todo se instala como relativo, lamentablemente no nos debería sorprender que todo eso de relativo, que en el fondo ya parece que no hay ni bien ni mal, todo puede ser lo que se quiera hacer. No nos debería llamar la atención que justamente veamos estos casos de corrupción, tanto dentro del Estado, ¿cierto?, a propósito del caso convenio. O también dentro de los distintos municipios, ¿cierto? Aquí tenemos de todos los colores políticos, ¿verdad? Y también, en el fondo, este intento de generar en el fondo, todos estos conflictos de interés que vemos, por ejemplo, en el caso de Hermosilla, ¿verdad? A propósito de el ex jefe de la PDI, ¿cierto? Entonces, si bien, claro, lo vemos dentro de la institucionalidad, también tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo está la ética pública de todos? Porque finalmente, si la vemos deconstruida, o sea, no para todos significa lo mismo lo bueno, lo verdadero, lamentablemente no nos deberíamos sorprender. Y esto se conecta, Felipe, a propósito de lo que estamos conversando al inicio. Y finalmente hay subjetividades, verdades, morales muy subjetivas y atomizadas. ¿Cómo podemos nuevamente construir una gramática común que nos permite la construcción del bien común? ¿Cierto? ¿Cómo se puede hacer? O sea, estamos en un momento sumamente complejo y claro, todo esto se puede entender a propósito de toda esta teorización que estamos en una sociedad líquida, yo diría incluso quizá una sociedad gaseosa, porque en el fondo los átomos se van moviendo según la temperatura política, ¿verdad? Entonces, Exacto. es complejo, sí, sí. Sí, no, es complicadísimo. Tú tienes mucha razón en el sentido que se ha perdido el concepto de lo universal, o sea, y la universalidad entendido como ciertos elementos para poder distinguir lo bueno y lo malo que son trascendentes a la naturaleza humana, o sea, básicamente una moral y sobre todo una ética que es lo que permite cohesionarnos en esta sociedad diversa, es básicamente que tengamos ciertas creencias en comunes y cuando no las tenemos y empezamos a fallar, se producen gran parte de la gran conflictividad social. Oye, estamos llegando casi a la parte final. Voy a tomar una pregunta, que es una pregunta que yo creo que te hacen mucho, de parte de Giorgio, que dice, ¿por qué crees que las mujeres jóvenes han ido alejándose cada vez más de la postura derechista, así como ejemplo, que quisieron votar por Boric para que no saliera José Antonio Kast? Interesante. Bueno, creo que también esto se conecta con lo que estábamos conversando antes con respecto a que, en el fondo, que el relato se impone sobre el dato. Lamentablemente la narrativa impacta mucho en las percepciones de las personas. Recordemos que en particular, ¿cierto? En toda la campaña presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, se trató de desnostar la figura del ex candidato Kast, ¿cierto? De que era nazi, que era machista,
y todo esto a propósito porque hay instalado la idea de eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Y ahí justamente se instaló toda esta narrativa que eventualmente si José Antonio Caz hubiese salido electo presidente, iba a ser un gobierno machista, antiderechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que las mujeres, el último tiempo, se han ido incluso alejando de los feminismos. De hecho, así lo han corroborado distintas encuestas del último tiempo que no solamente a nivel social, cada vez se ve como un movimiento mucho más radical, por lo tanto no lo están avalando, sino que dentro del mismo segmento femenino también se han distanciado. ¿Por qué? Porque recordemos que para el año 2018, cuando vuelve, o sea, cuando estalla, ¿cierto? Pero se vuelven a instalar fuertemente la idea de los feminismos en Ujú. nuestro país, eh, por lo general los discursos apuntaban a que era un movimiento de mujeres y para mujeres. Pero ¿qué empieza a pasar? Es que eran mujeres simplemente de un solo imaginario. Entonces, claro, muchas chiquillas ingenuamente estaban apostando, por ejemplo, a la igualdad entre el hombre y la mujer, eh, a que se elimine la violencia que puede llegar a sufrir una mujer, etcétera. Cosas que claramente cualquier persona sensata de cualquier color político está de acuerdo con ello. Sin embargo, la narrativa que instalaban era que una mujer podía llegar a sufrir violencia porque estaba siendo oprimida por el sistema político. Entonces, si una mujer era funcional a ese sistema político, al que no solamente lo denominan capital, ¿cierto? O sea, capitalista, sino neoliberal, patriarcal, heteronormado, etcétera, 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 ¿cierto? Si una mujer fuese funcional a esos imaginarios, ya no te defienden. Muchas mujeres lo empezaban a ver. Las mismas funas entre feministas, ¿cierto? Estos discursos que Exacto. ellas dicen, ¿cierto? Que ni la paca, ni la facha, ni la cuica son compañeras. Entonces se empieza a generar este antagonismo, esta problematización, este conflicto dentro de las mismas mujeres que yo lo he visto, las mujeres ya no están, ¿cierto? No se sienten tan representadas por los feminismos como en un momento sí lo hizo, ¿cierto? Porque el 2018 había gran parte de las mujeres, incluyendo chiquillas de las derechas, que se Exactamente. sentían como que no podían no ir a una marcha. Hoy en día yo veo una visión mucho más crítica en torno a esto. Entonces, claro, con respecto a la pregunta de Giorgio, ¿cierto? Yo creo que básicamente eso fue puro eslogan, marketing político del más bajo, en el sentido de que era discurso de puro meme, ¿cierto? Eh, Sin embargo, si uno se acerca principalmente a todos los lineamientos antropológicos que trataba de impulsar José Antonio Cast, yo creo que estaba muy lejos de aquello. O sea, el hecho de entender la defensa de la dignidad de la persona humana, eso yo creo que es un gran avance y yo creo que por ahí nosotros deberíamos partir todas las discusiones. ¿Tú crees que Evelyn Matei tiene una ventaja comparativa, como candidata me refiero, en ese aspecto? No la pueden tachar de antifeminista, no la pueden tachar tal vez de que su programa sea antimujeres. ¿Tú crees que tiene esa ventaja comparativa actualmente? ¿O es complejo? Probablemente sí, claro, ella, si bien, claro, ella viene de Rennes, llegó a la UDI, pero ella es conocida porque ella está, por ejemplo, de acuerdo con el aborto en tres causales, ¿cierto? Dentro de la UDI pertenece a esta corriente mucho más liberal. Yo creo que sí podría tener llegada con el ciudadano de pie. Yo sí creo que puede tener una buena llegada. Sin embargo, muchas veces en política, cuando salta el primer precandidato, muchas veces el primero que muere. Así que tiene que tener cuidado. O sea, no sé si se recuerdan para las primarias pasadas, cuando todos esperaban que, Joaquín Lavín ganara, y fue una sorpresa que no pasara las primarias, ¿verdad? Entonces, no podemos dar justamente por ganado que Evelyn Matei va a ser la candidata de la centro derecha. Pero de momento, como están todas las cosas, yo creo que sí tiene altas posibilidades de salir electa. Yo creo que como tiene una amplia trayectoria pública política, Ujú. es muy difícil que le encuentren como cositas secretas, en el sentido de que su vida siempre ha sido pública, ¿verdad? Completamente. Entonces, su vida, tanto la pública como la privada, es muy conocida, todos sabemos de quién es hija, ¿verdad? Etcétera. Y en ese sentido, yo creo que sí le da, en el fondo, como una predominancia para que sea un eventual presidente del país. Completamente. Daniela, los últimos 2 minutitos para cerrar. Pregunta haciendo futurología política. ¿Cómo crees tú que le vaya a las distintas fuerzas políticas en las próximas elecciones municipales? Y de gobernadores, dicho sea. Bueno, ahí es interesante porque son las Tirémonos a la encuestas piscina, reales, tirémonos a la ¿verdad? piscina, ya. Uf, a ver, está complicado. Yo en verdad no podría apostar
al menos para las municipales, yo creo que Republicano sí se va por consolidar como una fuerza política, yo creo que lo vamos a ver en la elección de concejales, de ¿Ya? todas maneras, eso a mi juicio no cabe ¿Gana duda. Yo creo alcaldía que republicano? ¿Gana alguna alcaldía? No me refiero mm, solo a Las yo Condes, en general. Puede ganar en el sur, por ejemplo. Maule, Ñuble ah, son regiones donde puede ganar probablemente alcaldías. en el sur, ¿cierto? En la Araucanía, eventualmente podría ganar alguna municipal, ¿verdad? O sea, sí, sí, puede ser, puede ser. Yo no lo sé. Pero sí, yo veo que Republicano se va a volver a consolidar como una fuerza política. Yo creo que el Frente Amplio se va a ver muy golpeado con todo el tema del caso convenio, Ujú. tanto en el norte, por ejemplo, ¿cierto? Como también, bueno, no sé, en la región del Biobío, yo creo que se van a ver bien afectados. Yo veo a amarillos, ¿cierto? O a demócratas, no los veo que logren reposicionarse dentro del espectro político chileno, eh, no lo veo y claro, entiendo que la centro derecha Chile Vamos va a estar haciendo estos pactos de admisión con republicanos según las realidades de los distintos municipios. Vamos a ver cómo les va. Yo creo que lo ideal ahí es ir en lista única, o sea, yo creo que porque esa es la receta. Completamente. Mm. Daniela, ya estamos dentro del horario para no quitarte más tiempo. Oye, te quiero dar las gracias. Muy entretenida la conversación, se me pasó volando. Muy entretenidos los temas. Muchas gracias por tu tiempo, por la disposición siempre de estar acá presente. Muchas gracias a la gente que se conectó también. Y espero que podamos repetirlo próximamente. Sí, Felipe, muchas gracias por la invitación, también lo pasé súper. Siempre me gustó hablar de política, así que lo paso muy bien, también se me pasó volando. Y un saludo a todos los chiquillos que nos estuvieron viendo y también estuvieron haciendo preguntitas. Así que Felipe, un Exactamente. saludo desde Chile, éxito en Estados Unidos. Muchas gracias. Y gracias a todos los que están los que vieron este live. Nos vemos. Chao, Chao. chao.